Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida familia de la Casa de la Palabra a esta serie de podcasts que tiene como título Hagamos una reforma. No saben lo que me ha costado arrancar con este podcast, con esta serie de enseñanzas sobre este tema. Esta es ya la tercera vez que estoy grabando y espero que me salga. Bueno, más allá de los detalles técnicos, también porque uno siente tanta de necesidad de decir todo lo que uno quiere compartir y no dejar nada afuera, y a la vez uno tiene que ser conciso porque tampoco tienen todo el día para escucharme, pero sé que lo que van a escuchar los va a desafiar, los va a hacer pensar, y también creo que son una familia que aman la palabra de Dios y también que van a entender y comprender lo que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros en este tiempo a través de su palabra. Les decía recién que el título de esta serie, y que va a llevar algunas semanas, es Hagamos una reforma. ¿Por qué la iglesia necesita una nueva reforma? Bueno, nosotros hemos heredado un modelo de hacer iglesia, un modelo de tipo americano, porque la mayoría de los misioneros que han venido a la Argentina y a Latinoamérica en particular, han venido de Norteamérica. En menor cantidad han venido de Europa. Ya por 1816 llegó el primero, Diego Thompson, un pastor presbiteriano escocés que llegó de Europa a estas tierras, a Buenos Aires, y ahí comenzó la historia del evangelio protestante en medio nuestro, el cristianismo protestante, mejor dicho, en medio nuestro. Pero es necesaria una nueva reforma porque ya ese modelo americano de hacer iglesia, que es la forma en que nosotros hacemos las cosas en la iglesia, lo que nosotros creemos y pensamos de la iglesia, que nosotros asumimos automáticamente de que eso está todo en la Biblia y lo hacemos, y hacemos las cosas como hacemos en el culto, en las reuniones, en los ministerios, porque la Biblia lo enseña así. Bueno, déjenme darles noticias nuevas. Bueno, no es así. Mucho es herencia de la iglesia americana, norteamericana. La forma en que se evangeliza, la aprendimos de ellos. La forma de hacer misiones, la aprendimos de ellos. Las canciones que cantamos son traducciones de los músicos cristianos latinos que las traducen del inglés. Cantamos sus canciones, hacemos el culto a la manera que ellos nos enseñaron que se hace el culto. Los templos están construidos a la manera que ellos nos enseñaron a construir los templos, y ahora estamos copiando la nueva forma en que ellos construyen sus templos. O sea, nosotros los evangélicos latinos, y los argentinos no somos la excepción obviamente, copiamos totalmente el modelo de iglesia americana y también obviamente mucho de su doctrina evangélica, ¿verdad? Ahora, el punto es este modelo está en decadencia, está en una franca decadencia, en un declive. Los estudios, los investigadores están dando cuenta de esto, y no de ahora. Yo estoy leyendo estadísticas e informes, algunos que datan de antes del año 2000, donde ya nos venían algunos investigadores, venían observando una tendencia de decadencia en la iglesia evangélica americana, que tampoco es raro porque ningún movimiento se mantiene en el tiempo siempre fresco y siempre creciendo. Y tampoco es raro porque el evangelicalismo, el movimiento evangélico norteamericano, es heredero del movimiento evangélico protestante de Europa, donde ya es un cementerio. Ya los templos y las iglesias
históricas en Europa se han convertido en museos, en el mejor de los casos, o boliches bailables o cafeterías, y ya Europa se ha vuelto un continente casi ateo. Y bueno, entraron en un proceso de decadencia, a pesar de haber sido la cuna de la Reforma Protestante y la cuna de los grandes avivamientos. Entraron en decadencia y hoy están así, más muertos que vivos. Y si nosotros no prestamos atención, nos va a pasar lo mismo en Latinoamérica y en la Argentina. Y ahora me interesa particularmente que hablemos de nuestra congregación, de nuestra iglesia, de las cosas como nosotros las estamos haciendo y ver si estamos necesitando, para que no nos pase lo mismo, obviamente, una nueva reforma. Renovar o cambiar los odres viejos para poder contener el vino nuevo del Evangelio, porque el Evangelio no cambia. No estoy hablando de una reforma del Evangelio. No nos hace falta una reforma del Evangelio, ni de la doctrina fundamental evangélica. Nos hace falta una reforma de la estructura de la iglesia, de las formas de hacer iglesia, del modo de hacer iglesia, de las maneras de hacer la iglesia y de ser iglesia. Nosotros, los creyentes del tiempo de hoy. Ahora, yo creo también que la iglesia evangélica, todos nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos que empezar a aceptar lo evidente. Nunca vamos a cumplir la misión que Jesús nos encomendó si pretendemos que los pecadores de la ciudad se metan en nuestros templos, ¿no? Eso es evidente. Por más que quisieran todos los pecadores de la ciudad venir a escuchar la palabra de Dios y ser parte de la iglesia, bueno, no caben, porque no alcanzan todos los templos, aunque todas las semanas se abren templos nuevos en la ciudad de Concordia. No cabría la multitud de 170.000 habitantes que hay en esta ciudad. O sea, la forma en que estamos organizados como iglesia evangélica en la ciudad dice que en realidad no nos interesa ganar nuestra ciudad. Porque la forma en que nos reunimos no hay lugar para todos. Estamos dando el mensaje de que el evangelio es para los que entran al templo el domingo. Los que quedan afuera, bueno, lo lamento. Haremos 2 cultos, 3 cultos. Bueno, pero ¿cuántos cultos puedes hacer el domingo? Para poder atender las necesidades de 170.000 pecadores. Y bueno, esto es evidente y está ante nuestros ojos. Otra cosa que es evidente y que tenemos que aceptar es que este modelo de ministerio que tenemos en la iglesia, donde el 5% de cristianos ungidos, llámese el pastor y los líderes, ministran al 95% de creyentes pasivos, este tipo de modelo nunca va a lograr cumplir con la gran comisión. La iglesia se ha dedicado a ganar hombres y mujeres perdidos en el pecado para convertirlos en mansas y dóciles ovejas que asisten pasivos a los cultos de cada domingo. Otra cosa que es evidente y que la iglesia evangélica tiene que aceptar, incluidos nosotros obviamente, es que la intermediación sacerdotal o ministerial ha fracasado. O sea, el modelo ministerial de Moisés subiendo al monte y bajando el domingo con la revelación para un pueblo necesitado, de una revelación, de una palabra, de un toque fresco, no es el modelo del Nuevo Testamento. Y este modelo ha fracasado, porque la gente tiene que venir todos los santos domingos a recibir un poco más de la revelación que el ungido del Señor trae cada domingo, que el siervo del Señor con mayúscula trae cada domingo, y los ministros ungidos que ministran la alabanza y la adoración te traen la presencia de Dios del cielo a la tierra. Ellos te traen la presencia de Dios. Bueno, ese modelo fracasó. Ha fracasado porque lo venimos haciendo hace cuántos décadas, siglos iba a decir, y sí, verdad, siglos, porque esto empezó allá por el 320, 23, 25 después de Cristo, empezó este sistema. Y lo seguimos hasta el día de hoy, más modernizados, pero es el mismo sistema. Bueno, ha fracasado.
ha fracasado porque no estamos cumpliendo con la misión y nunca lo vamos a hacer si dependemos de los Moisés que bajan del monte trayendo la revelación y la unción y el cielo a la tierra. Nosotros también tenemos que aceptar lo evidente en este sentido. Hemos abandonado al Vaticano, es verdad, y al Papa y su centralismo religioso, pero nos construimos nuestros propios templos sagrados y los pastores nos hemos puesto como la cabeza, entre comillas, de los creyentes. Somos la voz de Dios para ellos, tienen que pedir permiso y hacer las cosas a nuestra manera. En fin, hay una dependencia que no es sana del creyente, ¿sí?, común y silvestre, del cual también yo me considero parte, obviamente, pero hay una dependencia malsana del pastor, de los pastores. Como si los pastores fuéramos cristianos de una categoría superior. Bueno, ese es el modelo del tiempo antiguo, del Antiguo Testamento, no es el modelo del Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento dice Pedro que todos somos sacerdotes. Y también, y por último ya, podría seguir con la autocrítica, ¿sí? Pero voy a parar en esta última. Vivimos en una generación que siempre tiene hambre y sed de Dios. Y hemos señalado esto como una virtud, ¿no? ¿Cuántos tienen hambre de Dios? ¿Cuántos tienen más sed de Dios? Y todos tienen hambre y todos tienen sed de Dios. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay tanto hambre de Dios y tanta sed de Dios si Jesús dijo que era el pan y el agua de vida? Perdón. Si Jesús le dijo a la samaritana, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Por qué esta generación de creyentes tiene tanto hambre y sed de Dios, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios? ¿Qué están comiendo y bebiendo los cristianos cada domingo que siguen teniendo tanta hambre y tanta sed de Dios? Bueno, de verdad que podría seguir con la autocrítica, pero quiero decir algo para empezar de verdad este podcast, esta serie de podcasts. La iglesia evangélica, como la conocemos, como sistema de iglesia, ya fue. Así que empecemos. La iglesia, como es revelada en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, no se parece en nada con la nuestra. Y su forma de hacer las cosas tampoco. Y todos los que leemos y estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, lo sabemos, ¿eh? Los teólogos saben esto. Pero la tradición es muy fuerte. Tradición no necesariamente es algo malo, tradición es una costumbre, una forma de hacer algo que quizás fue útil o necesaria aplicar en un momento determinado de la historia. Responde a una necesidad cultural, histórica, geográfica, del momento, del contexto. El punto es que esa tradición comienza a practicarse, si resulta efectiva, se sigue practicando y después ya se confunde con que esto ya es un mandamiento de Dios. Y después las generaciones que vienen siguen repitiendo, haciendo la tradición, haciendo lo mismo, sin preguntarse por qué hacemos esto. Y lo hacemos porque, bueno, porque así aprendimos, así nos lo enseñaron y porque siempre lo hemos hecho de esta manera. Jesús le reprochó a los fariseos el obedecer más las tradiciones de los hombres que los mandamientos de Dios. Y acá es donde hay un problema con la tradición, cuando la tradición está por encima de lo que manda y ordena Dios a través de su palabra, de lo que nos muestra a través de su palabra. Y una de esas tradiciones que hemos recibido y que hemos mantenido por siglos los cristianos evangélicos, por lo menos los cristianos evangélicos hace 200 años aproximadamente que existe el movimiento evangélico. O sea, no nacimos en Pentecostés, ¿saben, no? Somos medio nietos de los protestantes. Somos nietos de la Reforma protestante y hemos mantenido la misma tradición de la Reforma
de los reformadores, de los cristianos protestantes, que es la de que ellos continuaron la misma tradición de la Iglesia Católica, dicho sea de paso, que es la de centralizar la vida espiritual y el cristianismo en templos. ¿Sabías que en la iglesia primitiva no existían templos cristianos? El único templo que se menciona en el comienzo de la historia de la iglesia fue el templo de Jerusalén, que era un templo judío, no era un templo cristiano, Hechos 2:46. Los primeros cristianos iban a ese templo porque eran judíos, no porque eran cristianos. Todos conocemos el milagro de Pedro y de Juan cuando iban al templo a orar, a la hora de la oración, dice Hechos capítulo 3. Este templo era conocido como el templo de Herodes, es el templo del tiempo de Jesús, también conocido como el segundo templo. El primer templo había sido construido por Salomón, hijo de David. Ahora, este segundo templo fue completado, mejor dicho, por Zorobabel en el año 515 a.C. ¿Por qué? Porque Babilonia, o sea, cuando Babilonia invadió Jerusalén, ¿sí?, en tiempos de Nabucodonosor, destruyeron Jerusalén y el templo. Bueno, Zorobabel fue enviado en tiempos de los reyes persas, cuando Babilonia ya había caído y gobernaban los persas el mundo entero. En tiempo de Darío el persa, Zorobabel fue enviado a reconstruir el templo durante el reino de Darío I. Y el templo fue consagrado. Bueno, después hubo varias incursiones de los seleucidas, enemigos del pueblo de Israel, que fueron resistidos por los macabeos, atacaron también el templo. Antíoco Epífanes, el líder de los seleucidas, o seleucidas mejor dicho, profanó el templo de Jerusalén, el templo que Zorobabel había construido, lo profanó sacrificando un cerdo en el altar de Dios, y en el año 165 a.C., Judas Macabeo lo volvió a consagrar como casa de Dios. Este templo fue reconstruido y ampliado por Herodes el Grande. Este templo fue a su vez destruido después por las tropas romanas al mando de Tito en el año 70 después de Cristo, como Cristo lo había profetizado en Marcos capítulo 14, que no iba a quedar piedra sobre piedra de este templo. Y esto ocurrió en lo que se conoció como la primera guerra judía, ¿no?, con los romanos. Una vez que fue destruido el templo, ese templo en Jerusalén, ya no vemos más templos en la historia de la iglesia hasta los tiempos del emperador Constantino. Estamos hablando ya del 324 después de Cristo. O sea, por 300 años la iglesia no se reunía en templos. Constantino construyó el primer templo y se lo entregó al Papa Silvestre I, ya había papa para ese momento, en la iglesia, que era un palacio romano en realidad, no lo construyó el templo, dije mal, era un palacio romano que había pertenecido a Diocleciano, anteriormente a una familia patricia de la alta alcurnia romana, de los Plaucios Lateranos, con el encargo de construir allí en ese edificio, en ese palacio, una basílica de culto cristiano. Actualmente existe todavía, se conoce como la Basílica de San Juan de Letrán. Y en el 324, Constantino, el emperador, hizo construir otra basílica en Roma, en el lugar donde, según la tradición cristiana, martirizaron a Pedro, en la colina vaticana, que actualmente, ¿sí?, ahí donde está el Papa Francisco, nuestro compatriota, ¿sí?, la famosa Basílica de San Pedro. Bueno, fue en ese tiempo, allá por el 320 y algo, que los cristianos nos metimos en los templos. Y el templo se volvió una tradición para nosotros, una costumbre y parte central de la vida espiritual y de la vida cristiana. Y ahí empezamos a seguir un modelo de adoración semejante al del Antiguo Testamento.
Ahí retrocedimos y mal. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 1 al 4. Está el autor de Hebreos hablando acerca de cómo era el antiguo pacto que Dios había establecido con Israel, de cómo Israel tenía que adorar a Dios. Dice, ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Ese lugar estaba formado por dos partes. La primera se llamaba lugar santo, la segunda sala se llamaba lugar santísimo. En esa sala había un altar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este modelo es casi calcado el modelo que practicamos nosotros hoy en día. Donde se siente la gente es el lugar santo, digamos, la plataforma, ese es el lugar sagrado, donde baja la unción, el lugar santísimo. No puede ministrar cualquiera, hay un equipo especial de líderes que ministran, como en el antiguo templo, había sacerdotes, levitas, un sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, porque él era el único ungido para hacer eso. Hoy está más o menos parecido con nombres diferentes. Y las personas, los creyentes, participaban de esa adoración, entre comillas, digamos, de ese tipo de adoración. Era un tipo de adoración, ¿sí? Dios lo había establecido así. Pero ¿cómo adoraba la gente? Y bueno, traían las ofrendas y miraban lo que los sacerdotes hacían. No muy diferente a lo que pasa hoy en día en otros templos, ¿no? Ahora, en el versículo 10 de Hebreos 9, dice, ese sistema antiguo solo consiste en diversas ceremonias que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. ¿Qué está explicando el autor de Hebreos? Y se lo está explicando a los cristianos que ahora a los cristianos que vienen de trasfondo judío, porque les costó un montón a los cristianos que venían del trasfondo judío deshacerse de todas las ceremonias, los rituales y las formas del templo y las formas de adorar que tuvieron por siglos. El autor de Hebreos dice que ahora se estableció un sistema mejor que ese. El otro sistema tenía muchas ceremonias. Párense, pónganse de pie, siéntense. Ahora hagamos esto, ahora levanten la mano, ahora den la ofrenda, ahora pongan los diezmos, ahora digan amén, ahora esto, y un montón de ceremonias. Ahora viene el especial, ahora viene el testimonio. Bueno, nosotros también tenemos nuestras ceremonias, quiero decir. Ahora, este sistema mejor del que está hablando Hebreos 9:10, Pablo describe que esto estaba empezando a ser revelado, porque a ver, Jesús en los evangelios no explica cuál es el sistema mejor que iba a venir, no lo explica con detalle, pero le dice a los apóstoles que el Espíritu Santo le iba a revelar todas las cosas que ellos tenían que hacer. Bueno, Pablo escribe en Efesios 3:5, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores. ¿Qué cosa? Esto que es la iglesia, que no tiene nada que ver con lo anterior. La forma de culto anterior, la forma de adorar anterior, la forma de ministrar anterior, bueno, todo eso cambió. Pero Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores. Pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Ahora te voy a mostrar apenas un vislumbre de ese sistema mejor. ¿Qué hacen los primeros creyentes apenas viene el Espíritu Santo y llena la iglesia en el día de Pentecostés? Dice Hechos 2:42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Todos los creyentes se dedicaban a estas cuatro cosas. Efesios 5:19-20 dice que hacían o qué tenían que hacer en esas reuniones de la iglesia. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, unos a otros, dice. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:16
Dice, hablando de las reuniones de la iglesia, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse, enséñense, significa eso, y aconséjense unos a otros. Unos a otros dice, no dice que uno le enseña a todos. Instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos. No dice que el director del culto cante una canción, dice canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo este ministerio que Pablo le está diciendo lo que tienen que hacer, hay un texto precioso, 1 Corintios 14, 26, es mi preferido, cuando Pablo dice, bueno, cuando ustedes se reúnen, uno tiene un salmo, uno tiene una revelación, uno tiene una profecía, uno tiene lenguas, el otro tiene interpretación de lenguas. Bueno, hagan todo eso, háganlo con orden, pero háganlo, porque así se edifica la iglesia. Bueno, todo este ministerio del cual Pablo les está diciendo, les está enseñando cómo lo tienen que llevar a cabo, es este sistema mejor. Mejor que el del Antiguo Testamento, mejor de ese culto centralizado en el templo y de esas ceremonias y ritos y culto y adoración manejada por algunos ungidos especiales. Y todo este ministerio era en un entorno familiar, hogareño, en casas. En casas. A veces nosotros tenemos que aclarar con respecto, cuando hablamos de la iglesia y queremos hablar de que la iglesia era un grupo de hermanos que se reunían en casas, y tenemos que decir iglesias en las casas para poder entender lo que queremos decir. ¿Por qué? Porque cuando decimos iglesia, y ahora voy a hablar un poco de eso, en nuestra mente se nos viene el edificio a donde vamos todos los domingos. Pero miren lo que dice Hechos 20:20. Pablo le dice a los creyentes ahí en Éfeso, y como nada que fuese útil, he rehusado anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. El ministerio de Pablo fue en público y fue por las casas. Pablo nunca ministró en un templo, en una plataforma. Nunca. Nunca predicó como predicamos nosotros, enseñó como enseñamos nosotros. No lo hizo. Romanos 16:5, Pablo manda saludos a los creyentes de Roma. Dice, saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluden a la iglesia de su casa. 1 Corintios 16:19, las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. La iglesia, evidentemente, no era un lugar, eran las personas, eran los creyentes. Ellos mandan saludos. Un edificio no puede mandar saludos. Vos tampoco podés saludar a una iglesia, a un edificio. Saludás a la iglesia que está en tu casa. Son los hermanos, son los creyentes. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, los hermanos. Filemón 2. Y a la amada hermana Apia, saludos está mandando Pablo, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Esta fue la plataforma, la iglesia reunida en las casas, desde la cual la iglesia del primer siglo cumplió con el mandato de Jesús, de hacer discípulos a todas las naciones y dar vuelta todo el imperio romano. Jeff Reed escribe, la iglesia del primer siglo no supo de edificios ni de organización institucional para desarrollarse y subsistir. Fue un movimiento sencillo pero poderoso a la vez, de comunidades evangelizadoras que encarnaban el mensaje que predicaban. Ahora, este sistema mejor, Jesús ya se lo había revelado en germen, ¿sí?, a una mujer samaritana, en la conversación que tuvo con ella, en Juan 4, 19 al 21 y verso 24. Dice la mujer, Señor, seguro que usted es profeta, así que dígame,
¿Por qué ustedes los judíos insisten en que el templo de Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Me suena a, acá en esta iglesia, venga, que acá está la unción. Acá está la unción, acá está la presencia, ¿no? Me suena a eso. Mientras que nosotros, los samaritanos, esos ya eran los de la otra iglesia, los de la otra denominación, nosotros afirmamos que es aquí, en el templo del monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó: créeme, mujer, que se acerca el tiempo, escuchen, en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este templo de aquel monte o en el templo de Jerusalén. Y ese tiempo ya ha llegado. Impresionante. No se lo explicó todo, ¿no? Pero lo que le reveló el Señor Jesús a esta mujer es impresionante. Ahora, ¿nosotros lo sabemos? Sí, lo sabemos. Pero la tradición cristiana, construida a lo largo de los siglos, la tradición evangélica, heredera de la tradición protestante, ha funcionado como una venda que nos ha cegado a esta revelación de qué es la iglesia y cómo debe funcionar la iglesia. ¿Y saben cómo se expresa esta ceguera? Con este pensamiento: ¿por qué cambiar si siempre lo hemos hecho así? Bueno, eso no es verdad. La iglesia no fue siempre así como la conocemos hoy, ni hizo las cosas así como las hacemos nosotros ahora. Lo podemos leer claramente en el Nuevo Testamento, y los historiadores que nos relatan cómo vivió la iglesia los primeros 300 años nos dicen que no era así como somos ahora. Ahora, lo que a nosotros nos interesa y desafía particularmente como hermanos de la Casa de la Palabra en Concordia, también en Chajarí, también en Villaguay, es que si vamos a ser obedientes al gran mandamiento que nos dio el Señor y a la gran comisión que nos encomendó el Señor, vamos a tener que cambiar nuestra perspectiva de qué es la iglesia y de cómo debemos funcionar como iglesia, y hacer, a la luz de la palabra de Dios, las reformas necesarias para ajustarnos al modelo de Jesús y de los apóstoles. Por supuesto que no va a ser fácil, y yo sé que los estoy invitando, hermanos, a un desafío, y que nos va a llevar tiempo desaprender tradiciones y costumbres eclesiásticas y reaprender la manera de Jesús y los apóstoles. Pero déjame decirte cuál es el primer gran impedimento que tenemos. Es la imagen, la idea, el concepto que nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra iglesia. Vamos a tener que trabajar con eso, porque tenemos que cambiar nuestra idea, concepto o imagen de qué es la iglesia y de cómo debería ser la iglesia. Reconozcámoslo, gente. En nuestro imaginario cristiano, iglesia es un edificio al que uno va. No es lo que somos y lo que hacemos. La diferencia entre una cosa y la otra es abismal. Lo primero no es verdad. Es falso que la iglesia es un lugar a donde uno va. Y hay muchas metáforas en la Biblia que nos están ahí para ayudarnos a entender qué es la iglesia y qué hace la iglesia. Por ejemplo, las metáforas son imágenes de la vida cotidiana, de la naturaleza, que nos ayudan a entender, ¿sí?, verdades, ideas. Por ejemplo, la iglesia, dice 2 Corintios 6:16, es el pueblo de Dios. Deberíamos vernos como un pueblo, como el pueblo de Dios, y vivir como un pueblo. ¿Lo hacemos? ¿Es esa la imagen que tenemos de iglesia? En Efesios 1, 22, 23 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros
de este cuerpo y nos necesitamos mutuamente y no podemos descartar a ninguno y nadie me puede descartar a mí. Y hay una sola autoridad bajo la cual estamos todos sometidos, que es Cristo la cabeza de este cuerpo. ¿Nos vemos así? ¿Funcionamos así como iglesia? La Biblia dice también que la iglesia, o sea, los creyentes, somos el templo del Espíritu Santo. O sea, 1 Corintios 3, 16 al 17. Ya no tengo que ir a un lugar a buscar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en la iglesia, habita en nosotros y entre nosotros, y está con nosotros cada vez que nos reunimos. Jesús dijo, yo estaré con ustedes cuando se reúnan, aunque sean 2 o 3. No tengo que ir a un lugar. Nosotros somos el templo. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes, la iglesia, y esta expresión a mí me sorprende, 1 Timoteo 3:15, me maravilla, porque cuando le dice Pablo a Timoteo, te escribo estas cosas para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte, fundamento de la verdad, apoyo de la verdad. Ahora, cuando Pablo dice casa de Dios, que es la iglesia, que es la columna de la verdad, hermanos, que es la base de apoyo de la verdad, para Pablo, iglesia, era ese grupo de creyentes adentro de una casa. O sea, esa reunión en la casa de la hermana Pancha y de su esposo Pirincho, ese grupito que está ahí comiendo juntos, esa es la casa de Dios, dice Pablo. Esa es la iglesia, esa es la columna y el baluarte de la verdad. No, es muy fuerte, es muy fuerte. Nosotros no nos vemos así y por eso no funcionamos tampoco así. Jesús dijo en Juan 10:14 que la iglesia es un rebaño de ovejas que siguen a un pastor, que es Jesús. Juan 15:5, la iglesia son las ramas de la vid verdadera. 1 Pedro 2:9, la iglesia es un reino de sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Todos tenemos acceso a la presencia de Dios, al trono de Dios. No necesito intermediarios. No necesito, de verdad, para ejercer mi ministerio, para adorar a Dios como un sacerdote y rendirle culto a Dios y adorarle en espíritu y en verdad. No necesito músicos, adoradores, no necesito pastor, ni apóstol, ni profeta. No, porque la iglesia es un reino de sacerdotes. 1 Pedro 2:9. Efesios 2, 20 al 22. La iglesia es un edificio que llega a ser un templo. O sea, es un edificio, significa que nosotros estamos en constante edificación y construcción. Dios está construyendo un edificio espiritual en las naciones, nos está edificando. Esto habla de que el Espíritu Santo está en la iglesia para llevarnos al crecimiento. Somos la esposa de Cristo. Efesios 5:25, la iglesia, hueso de su hueso, carne de su carne. Yo a veces digo, ¿puedo estar más unido a Cristo de lo que estoy? No. Si los creyentes somos hueso de su hueso y carne de su carne. Pablo dice que el hombre que se une con su mujer, los dos serán una sola carne. Tomando el texto de que Dios le habla a Adán allá en el Génesis. Y Pablo dice, bueno, pero esto es un misterio, porque yo no estoy hablando del matrimonio, estoy hablando de Cristo y de la iglesia. ¿Puedo estar más unido a Cristo de lo que estoy ahora? ¿Vos podés estar más unido a Cristo de lo que estás ahora? No. No. Somos su cuerpo, somos hueso de su hueso, carne de su carne, perdón. La esposa de Cristo, la novia del Cordero. Y por último, Efesios 2:19, la iglesia es la familia de Dios. Somos hermanos, la familia pasa tiempo juntos, se extraña. No puede ser que la familia nos vemos la nuca todos los domingos. Nosotros somos la familia de Dios y lo único que hacemos el domingo es mirarnos las nucas y no nos vemos la cara. Los parientes cuando se ven después de hace rato, hace tanto que no te veía la cara. Por fin te veo.
pero en el templo nos vemos la nuca. Entonces, yo no quiero, no pretendo sonar rebelde sin causa, que quiero romper todo, ni estoy diciendo que todo lo que se hizo está mal, que todo es una porquería. No, 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 para nada. A pesar de las cosas como las hemos hecho, a nuestra manera, siguiendo tradiciones, Dios ha obrado y nosotros nos hemos convertido en la iglesia como es ahora. Yo me convertí hace 36 años atrás, voy para 37, en una iglesia con un sistema eclesiástico evangélico tradicional de iglesia pentecostal, y estoy agradecido a Dios por eso, porque ahí, en ese contexto y de esa forma, también Dios habló a mi vida, Dios ministró a mi vida y aprendí todo lo que sé y todo lo que pude servir al Señor, lo he hecho en este contexto. Pero ahora, claro, cuando de repente viene una luz mayor que la que tenías, un conocimiento más profundo del que tenías, una enseñanza que se te hace luz, aunque la habías leído 20.000 veces, y muchas cosas se te revolucionan interiormente y te cambia. Y por otro lado, la verdad hace eso, la verdad te confronta. O sea, vos no podés decir, bueno, chau, ahora sí lo entiendo, ahora lo tengo claro y seguir como estabas. Porque también la vida espiritual es un constante renovar y crecer y madurar. Y eso sucede, es lo normal en la iglesia cristiana. ¿Quién sabe lo que Dios nos irá mostrando a medida que vamos obedeciendo lo que Él nos está mostrando ahora? No, la vida cristiana es una aventura apasionante. No tiene nada de aburrido, ni de religioso, ni de ritualista, ni de costumbrista. Nada de eso. Nunca el Señor pensó en la rutina cristiana de todas las semanas que llevamos adelante, y con pena y dolor lo digo, y enojo porque yo fui parte de esto y también promocioné esto y también fui parte de todo este engranaje. No, obviamente que no lo puedo negar. Pero bueno, gracias a Dios por su palabra y por su enseñanza, por su espíritu, por también maestros de la palabra, investigadores, historiadores, que Dios nos ha dado como dones para la iglesia, que podemos aprender a hacer las cosas mejor que lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús con edificaré mi iglesia? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Ahí va. En Mateo 16, 18, Jesús dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Qué significaba para los oyentes de la época de Jesús esta expresión? Edificaré mi iglesia. ¿Entendieron ellos lo que Jesús estaba hablando? ¿Qué era para ellos una iglesia? ¿Qué significó para los cristianos que recibieron el Evangelio de Mateo muchos años después de que Jesús dijo esto? Porque cuando Mateo se escribió, estamos hablando de el año 70 y algo, por ahí, 65, 70, después de Cristo. O sea, Jesús dijo esto durante su vida y ministerio, pero Mateo escribió su evangelio en el año 70, casi después de Cristo. O sea, la generación que leyó esto no es la generación que escuchó a Jesús. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y cuando esa generación, 70 años después de Cristo, leyeron el evangelio de Mateo, ¿qué entendieron? Para ellos, ¿qué significaba una iglesia? ¿Qué es una iglesia? ¿Qué significa esto que dice Jesús? Yo edificaré mi iglesia. Bueno, como ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y hay que ir al léxico griego
para poder entender el significado de la palabra iglesia, para poder tener una idea de qué entendieron ellos cuando escucharon o leyeron de Jesús que dijo que iba a edificar su iglesia. La palabra iglesia en griego se escribe eclesia. Eclesia, con doble K, eclesia. Ahora, ¿qué significa la palabra eclesia en el idioma griego? Bueno, los léxicos, 4 léxicos, dicen, ¿sí?, lo siguiente. Eclesia, o sea, iglesia, significa asamblea debidamente convocada. Otro léxico dice asamblea nacional, congregación, asamblea congregacional. Eso es una iglesia. En tiempo de Jesús, eso era una iglesia. El tercer léxico dice reunión de asamblea. Eso era la iglesia, una reunión. El cuarto léxico dice asamblea como cuerpo político regularmente convocado, reunión general. Todas estas definiciones son el significado de la palabra iglesia en tiempo de Jesús y en el tiempo en que las personas leyeron el Evangelio de Mateo. Y si consultamos 12 léxicos griegos más, van a decir absolutamente lo mismo. La gente, los discípulos, cuando escucharon a Jesús decir la palabra iglesia, entendieron clarito lo que significaba. Cuando la gente leyó el Evangelio de Mateo, las palabras de Jesús, yo edificaré mi iglesia, ellos entendieron perfectamente lo que Jesús dijo que iba a edificar. Una asamblea, una reunión de un grupo de personas asociadas con líderes debidamente designados. Porque en tiempos de Jesús, como en tiempos previos a Jesús y posteriores a Jesús, existían las asambleas tipo sindicatos, si se quiere, de albañiles, asambleas, reuniones generales, congregaciones de tipo religiosas. No solamente existían los judíos, también había otro tipo de religiones, de sectas, de cultos de misterio. Se reunían en asambleas, se congregaban, se convocaban estas asambleas, solamente podían participar los que pertenecían al rubro, pero básicamente ese es el significado de la palabra de Jesús. En esencia, es la conformación y la reunión de un grupo de personas en una asociación con líderes autorizados o debidamente designados. Así que Jesús va a edificar, ¿qué cosa? Su propia asamblea de seguidores debidamente nombrada, llamada su iglesia, su asamblea, su congregación, a la que Satanás no va a poder detener. Podría decir de alguna manera que Jesús no iba a edificar nada nuevo, era una asamblea más. Era una congregación más, era una reunión más de personas que ya existían. Había reuniones de tipo político, de tipo nacional, de tipo sindical, de tipo religioso. Había reuniones de todo tipo en ese tiempo. Ahora, la característica es que este tipo de reunión o este grupo de personas reunidas iban a ser la asamblea o la reunión o la congregación o la iglesia de Jesús, y que nunca iba a poder ser destruida. Ni Satanás iba a poder detenerla. Sus asambleas, sus iglesias, entonces, serían su versión de estas reuniones de asociaciones que ya existían en el tiempo de Jesús. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con su declaración? Yo edificaré mi iglesia, construiré mi asociación de asambleas debidamente nombradas que crecerán y se convertirán en mi reino al cual Satanás no podrá detener. Así que vemos acá que Jesús está edificando, construyendo su iglesia, su congregación, su asamblea, su reunión de personas especiales, nacidas de nuevo, convertidas.
Vemos también que Él tiene un plan para esa asamblea, para su iglesia, que va a sorprender incluso a las fuerzas espirituales de maldad, a los principados y potestades en lugares celestiales, como dice Pablo en Efesios. Y estas asambleas son ahora la casa de Dios. Estas iglesias, esta reunión de personas, esta congregación de personas debidamente convocadas por el Espíritu Santo, son ahora la casa de Dios y deben vivir como el pueblo de Dios, como la familia de Dios. Tienen que vivir una vida ordenada, como enseña 1 y 2 de Timoteo y la carta de Pablo a Tito. Un pasaje para completar el cuadro es Romanos 16:3 al 5, cuando Pablo manda saludos a la iglesia en Roma y dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles le dan las gracias. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Bueno, eso era lo que Jesús estaba edificando. Las iglesias de los gentiles, las reuniones, las asambleas, las congregaciones, las convocaciones en casas de familia. Lo que vemos en este pasaje, léanlo en su casa, es hermoso, Romanos 16:3 en adelante, vemos que ahí en la casa de Priscila y Aquila estaba esa iglesia reunida, los creyentes convocados, reunidos, congregados, que era lo que Jesús estaba edificando. Y así fue por 300 años, reuniéndose las iglesias, los hermanos, los reunidos, los convocados por el Espíritu en casas de familia. Así que podemos ver con claridad que las iglesias no eran un edificio. Por lo tanto, podemos concluir que la iglesia con mayúscula de Cristo que Él está construyendo es una iglesia de pequeñas iglesias en casa de familia y nada más que eso. Así de sencillo y así de poderoso. Una iglesia de iglesias en las casas. Ahora, nosotros nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué significa para nosotros lo que leemos en Mateo cuando Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia? Para nosotros lo que significa es el desafío de convertirnos de una iglesia tradicional como somos. Tradicional no lo digo por antigua, tradicional porque venimos haciendo las cosas como la iglesia evangélica lo viene haciendo hace 200 años. El desafío para nosotros es convertirnos en una red de iglesias en las casas. En Concordia, Chajarí, Villaguay, a donde el Señor nos abra puertas, en realidad hasta lo último de la tierra, a todas las naciones, como Jesús nos mandó, con una visión misionera para alcanzar al mundo para Cristo. La casa de la palabra se tiene que convertir en casas de la palabra, en una red de casas de la palabra. Pero voy a terminar acá, porque voy a seguir con el segundo episodio explicando más en detalle. Hasta ahora creo que es evidente que lo que tenemos hoy como iglesia evangélica y lo que hacemos hoy en día como iglesia evangélica y desde hace varios siglos está lejos de la manera de Cristo y de los apóstoles para la iglesia. Hace falta una reforma, no de las doctrinas ni del evangelio, sino de las estructuras de la iglesia. ¿Y cómo se ve una iglesia que reforma su estructura para conformarse a la manera de Jesús y los apóstoles? Eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio. Hasta la próxima. Y si querés mensajearme, tenés preguntas, dudas, o querés aportarme algo, agregarme algo, recomendarme algún libro, video sobre el tema,
mandame un mensaje a mi WhatsApp y yo te lo agradezco un montón. Y si tenés preguntas, dudas, yo te contesto el mensaje con mucho gusto. Un abrazo grande, Dios te bendiga y adelante que el 2024 será un año apasionante. Chao. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.